Enrique Ochoa Antich. Carlos Sánchez, segundo mensaje, nadie habla de los docentes, ¿por qué el silencio mediático? Vamos a traer una representación de los docentes. ¿Qué opina, te pregunta Eduardo Quintana, acerca de Aristóbulo como mediador entre el gobierno y la oposición? Bueno, con Aristóbulo, que lo conocemos muchísimo de toda la vida, que es un político con mucha experiencia y yo no voy a discutir, digamos, su talante democrático. Yo creo que cuando fue designado, todos los venezolanos, creo que tanto del gobierno como de la oposición, todos tuvimos, porque al final de cuentas este es un tema que no, ninguno de los temas que hemos hablado aquí, ni es a favor del gobierno, ni es a favor de la oposición, sino sencillamente pensando en los problemas generales del país, pues confiamos en que pueda ayudar a ese restablecimiento del diálogo, que es imprescindible entre el gobierno y la oposición para buscar una salida constitucional y democrática a la crisis. Lenin Enrique Torres, Vladimir, el programa es excelente, pero explica por qué no hace el programa sin pausas comerciales. Bueno, porque los anunciantes también tienen derecho y nosotros tenemos derecho también. Y por supuesto, es así. Dos Venus, ese fue un evento diseñado, aprovecharon el momento que el pueblo la estaba pasando mal, dice Dos Venus, sobre el Caracazo. Lo único que ha mantenido este proyecto es la lucha de clases, no la propuesta por Marx. ¿Qué clase campesina está reivindicada? Dice por aquí, todo está lo correcto en el señor, pero el gobierno habla de diálogo y lo que hace es amedrentar a la gente que quiere cambio, dice Leonel Pavón Ortega. Venezuela Libre dice por aquí, el hombre tiene toda la razón, se refiere a Enrique Ochoa, pero el gobierno está como Shakira, sordo, ciego y mudo y súper testarudo, o sea, Maduro, dice el invitado. Chela Pérez, felicitaciones por tu invitado. Qué difícil que la minoría no acepte a la mayoría en la Asamblea Nacional, voluntad del pueblo que quiere un cambio. Otros comentarios por aquí. Por aquí decían también, Enrique, que el autor intelectual del golpe contra Carlos Andrés fue Escobar Salón. Bueno, fíjate, ahí hay algunas, digamos, hay un tema que me parece que es importante, que algún espectador hablaba del tema de las clases y de los problemas sociales, etcétera. Pues bueno, yo creo que efectivamente el proyecto chavista, igual que el proyecto punto fijista y en particular Acción Democrática en su momento, se montaron sobre una idea de reivindicación social, además legítima, pertinente, justificada, y la idea de repartir la riqueza es una tesis correcta en el sentido de poder ayudar a democratizar la riqueza. El problema es que cuando usted lo hace sin producir riqueza, sin crear riqueza, sin hacer que la economía crezca, sino que más bien ofrece tanto y tanto, incluso si tú quieres hasta de buena voluntad, transfieres capital petrolero directo de manera improductiva a los más pobres, llega un momento en que la economía no produce. Y cuando la economía no produce, pasa lo que está pasando ahorita. También ocurrió en el punto fijismo, guardando la distancia. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es también el quebrantamiento de una promesa populista que se reactivó con la llegada de Chávez. O sea, el proyecto aquel, de muchísimos adecos, millones de adecos, votaron por Chávez porque Chávez, digamos, reivindicaba aquel discurso de Acción Democrática del 45, etcétera, el discurso popular, original, de reivindicación social. Entonces, ahora lo que estamos viviendo es que la consecuencia de que una ilusión que se creó de que se repartía y se repartía y se repartía sin producir riqueza, pues sencillamente ahora estamos pagando los platos rotos. Y al final la gente se irrita y se molesta. ¿Hay un proyecto de país alternativo a lo que yo sí creo, yo sí creo. Yo creo que en general, además, en los años 90, yo creo que se llegó a un momento en el cual había muchísimo consenso, después incluso entre la izquierda, la derecha, los ricos, los pobres, sobre un conjunto de temas. Y yo creo que ahorita, si uno pudiera escrutar un poquito más las posiciones del gobierno y la oposición, y muchos líderes del gobierno expresaran con claridad lo que están sintiendo y lo que están pensando, y se sentaran con la oposición, hay un espacio común en el medio del país, entre los dos extremos. Hay un inmenso país que lo que quiere es un acuerdo sobre temas que son de común acuerdo entre todos. O sea, ¿quién puede discutir aquí que se necesita incentivar a la empresa privada para que produzca riqueza? Ahora, que esa empresa privada necesita controles, necesita un Estado que cuide a los trabajadores, que garantice los derechos de los trabajadores, por supuesto. Si usted deja que los empresarios hagan lo que les da la gana, el Cerro del Ávila estaría lleno de edificios, porque sencillamente es una tierra apetecible para construir. Ahora se necesita producir riqueza con la empresa privada, con la empresa social, con las cooperativas, como usted quiera, pero producir riqueza. Este es un país pobrísimo,
Vladimir. Nosotros creemos que porque tenemos petróleo somos un país rico. Yo el otro día me puse a sacar la cuenta del presupuesto per cápita, digamos, lo que gastan los países en términos de presupuesto público por habitante. Y las cifras son aterradoras para nosotros. 3.500 Estados Unidos, 9.000 España, 4.500 dólares, estoy hablando Alemania. Ecuador, 1.700. Colombia, 1.500. Nosotros tenemos 260 dólares por habitante. Es lo que es nuestros ingresos públicos. El presupuesto público de toda Venezuela es menos que el presupuesto de sanidad del Canadá, de solo el Ministerio de Sanidad, menos que el Ministerio de la Defensa de Francia. Entonces, tú comprenderás que este es un país que tiene que comenzar por reconocer que somos pobres, que tenemos que producir riqueza, por supuesto, garantizando que un Estado que cobre impuestos los destine a los más pobres y destine educación y garantice salud pública eficiente y una educación pública, digamos, masiva y de calidad. Por supuesto que sí. Aquí dice Juve Castillo, aquí solo existe dos clases, los enchufados que no pasan trabajo y los que salimos a hacer cola para conseguir el pan. Díganme ustedes cuándo los gobiernos socialistas quieren dialogar, ¿para qué lo hacen? Ustedes saben, por eso pasa lo que pasa, dice Popello por aquí. Yo me defino, y seguramente tú también, como un socialista democrático. Y ejemplos de socialistas democráticos que dialogan abundan. Bachelet es socialista democrático. Los del Frente Amplio en Uruguay, es decir, Tabaré y Pepe Mujica, que eran socialistas democráticos, ese es un país democrático a cabalidad. Y así sucesivamente, los socialismos europeos, las socialdemocracias europeas que provienen de esa misma vertiente. Ahora, yo una de las cosas que te voy a decir aquí entre nosotros dos que somos amigos y nos conocemos, una de las cosas que yo más reivindico de estos 17 años en lo personal es que ni siquiera Chávez logró que yo dejara de ser socialista democrático. Sí, porque la verdad es que yo comprendí aquella caricatura que hizo una vez Zapata que dijo, cuando este gobierno pase yo vuelvo a ser de izquierda. ¿No? Aquí dice Eric Alarcón, en la época del Caracazo, comprar crema dental, afeitadora, jabón, era absolutamente sencillo. Hoy nada de ello existe. Es verdad, es verdad. Hay problemas severos de producción. Una de las cosas más trágicas es que el gobierno hace a veces un análisis incorrecto. Yo se los escribo a muchísimos amigos que tengo del gobierno. Yo les digo, mientras ustedes crean que la inflación es resultado de la especulación y que no es al revés, que la especulación es el resultado de la inflación, estamos fregados. Si usted cree que no hay producción porque hay una guerra económica y no se da cuenta de que hay problemas severos, porque cada vez que se puede tratar de producir hay que pasar por 17.000 procedimientos y alcabalas públicas, pues entonces usted no está haciendo el análisis correcto. El generoso me dice por aquí, siempre tengo mala suerte, José Rodríguez 13. O no le gustan mis mensajes, pero nunca los lee y están apegados a la normativa legal respetuosa. La próxima vez le leo también los mensajes. Líder, dice por aquí, Vladimir, pregúntale si está de acuerdo con el gobierno o con un cambio de país. ¿Qué opina de la ley de amnistía, José Luis Goitía? ¿Cómo se debería enfocar como defensor de los derechos humanos una ley de amnistía? Bueno, yo creo que una amnistía, tú sabes que nosotros defendimos una ley de amnistía para los... no vamos a decir que no eran golpistas, porque yo creo que como que eran golpistas, ¿no? Chávez y Arias y todos los demás, porque ellos mismos reconocieron que participaron de un intento de golpe. Entonces, digamos, para los golpistas del 92 nosotros defendimos una amnistía y muchos nos criticaban, pero al final de cuentas, incluso en ese momento, la inmensa mayoría del país aceptaba que era una forma de resolver los problemas políticos que existían, tratar de favorecer la posibilidad de pacificar al país. La izquierda venezolana se benefició de la pacificación en los años, finales de los años 60 y principios de los años 70, y empezaron a hacer política. Entonces, uno no puede entender, porque yo comprendo que la ley de amnistía pueda tener fallas y que se discutan cuáles son los artículos y el gobierno y la oposición en la Asamblea deben empezar a discutir artículo por artículo y hacer los cambios que sean necesarios. Si hay fallas, hay que cambiarlas, pero tú no puedes comenzar diciendo que no estás de acuerdo con la amnistía. O sea, la amnistía, la posibilidad de amnistiar, de olvidar algunas divergencias que tuvimos en el pasado para poder buscar la reconciliación es algo fundamental, más allá de que tú seas gobierno o seas oposición. Yo creo que incluso la amnistía le convendría quizás más al gobierno que a la oposición, porque es la forma de pacificar los conflictos políticos. Pablo Ruiz, por menos de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela fue que ocurrió el Caracazo. ¿Será que nos acostumbramos a estar mal?
Bueno, es que ese es el peligro justamente, por eso es que entre otras cosas yo estoy en este programa, por la angustia y la preocupación de que toda esta situación, que es una especie de polvorín que se va acumulando, ya nosotros vivimos unos acontecimientos el año 14, creo que fue, que tú y yo trabajamos justamente con la idea de que tenía que buscarse un diálogo para tratar de resolverlo, y viajamos y para tratar de impedir que las cosas llegaran a mayores. Bueno, en este momento se vuelve a justificar la necesidad de llegar a unos acuerdos mínimos y a un diálogo, porque efectivamente una explosión social a nadie le conviene. Ahora, aquí tenemos suficientes mecanismos constitucionales, democráticos y electorales para poder resolver pacíficamente los conflictos y las divergencias que podamos tener entre todos los venezolanos. Freddy Corrales pregunta por aquí, saludos, un abrazo, fiel seguidor de tu programa. Si no hubiese ganado la oposición, la Asamblea Nacional, ¿qué estuviese pasando en el país? Bueno, yo creo que serían más o menos las cosas parecidas a las que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero yo creo que hay la posibilidad, yo creo que el hecho de que una fuerza diferente gane uno de los poderes. Yo le insisto siempre a los chavistas, creo que tú también lo has hecho, y a nuestros amigos que están allá, oye, comprendan que es lo más normal del mundo. ¿Cuál es el problema en que tú puedas perder en determinado momento el gobierno y vas a la oposición y después tratas de regresar? O sea, el hecho de que se demuestre que la pluralidad democrática se puede expresar electoralmente, a mí me parece que es positivo. ¿cómo se ve que nunca has estado en el poder? Bueno, estuve un poquito. Con Caldera, ¿no? Un poquito. Pero poquito, ¿no? En desacuerdo con muchísimas cosas del gobierno. Pero no tenías incidencia en las decisiones del gobierno, ¿no? En Vladimir Laguna solo hay espacio para socialistas y progresistas. Siguen creyendo que el chavismo es democrático, dice Marcos Rodríguez. Bueno, aquí vienen todas las corrientes de pensamiento, por Dios. El tema de la inseguridad, ¿cuándo se va a discutir en la Asamblea? Dice Alice Salón. Ese es un problema, el de la inseguridad, ¿no? Claro, claro. Si uno hace, digamos, la autopsia, digamos, o desagrega los problemas, obviamente la inseguridad está colocada junto con el desabastecimiento y la inflación entre los principales problemas que mira lo que nos dice Marcos Solórzano aquí. ¿Cuál es el partido de este señor? Está en lo correcto. Debería iniciar un partido con él, Vladimir. ¿Viste, Vladimir? Vamos a Te pregunta fundarlo. aquí Iván José, ¿este gobierno es democrático? Yo creo que este es un gobierno democrático. Ahora, tiene evidentemente una tendencia a dejarse tentar por valores que no lo son. Entonces ahora su origen es democrático, las instituciones son democráticas, eso de decir que esto es una dictadura es que la gente cuando lo dice no sabe de lo que está hablando. Gracias, Bueno, Enrique, por haber Vladimir, venido. muchas gracias a ti. Bueno, y